Si hay algo que define Resident Evil es que nunca se detiene frente a sus propios clichés. Cuando todos creían que habían entendido cómo debía evolucionar la saga, Capcom decidió responder con algo más audaz que un simple remake o una secuela narrativa. Una reelaboración total de lo que Resident Evil significa a nivel jugable. Mientras otros juegos retroceden a fórmulas conocidas para evitar riesgos, Resident Evil Requiem está forzando al género a confrontar sus propias reglas. ¿Por qué? Porque hoy no importan solo los personajes ni las historias, importa cómo se siente controlar el miedo, medir cada paso y decidir si corres o atacas. Y al mismo tiempo que esta experiencia llega a nuestras manos, otro debate crece en la comunidad. Code Verónica podría ser el próximo remake de verdad significativo. Y no todo lo que te han contado sobre futuros relanzamientos es tan sólido como parece. Este vídeo no va de anuncios oficiales, va de lo que Capcom ya ha mostrado recientemente y lo que eso nos dice del rumbo real de la saga. Hola, soy RideSpeed y este es tu canal del Gaming Retro y Remakes. Y sin más, vamos a comenzar. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Resident Evil Requiem, la jugabilidad que está cambiando las reglas. Los avances más recientes de Resident Evil Requiem nos muestran algo que no se veía desde hace años en la saga, un diseño jugable claramente dividido y sin concesiones, donde cada personaje aporta una experiencia distinta y profunda, no solo estética. Primero, Capcom ha confirmado que el juego no sufrirá de los mismos problemas de protagonistas desconectados que vimos en Resident Evil 6. En lugar de eso, la narrativa y el gameplay alternan entre Leon Scott Kennedy y Grace Ashcroft de manera integrada, casi como ingredientes que se combinan para dar una experiencia más completa y fluida. Lo que esto significa para ti como jugador es que las secciones de cada personaje están diseñadas con propósitos distintos. Las de Leon están orientadas a un combate más intenso y visceral, con mecánicas de acción avanzadas, mientras que las de Grace favorecen el survival horror clásico, más exploración, tensión y gestión de recursos. Estos avances han sido observados incluso por previews recientes donde tras varias horas de juego como las que vemos en pantalla, queda claro que el título está logrando un ritmo balanceado entre acción y terror. La alternativa no es arbitraria, está pensada para que el juego respire subiendo y bajando la intensidad en momentos claves. Más allá de quién controlas o a qué cámara usas, hay cambios concretos en el combate y la interacción con enemigos que amplifican esa intención. Por ejemplo, Leon recibe un hacha que sustituye al clásico cuchillo, con habilidades como parries, interacciones ambientales y ejecuciones más elaboradas. Esto no solo refresca la sensación de combate, hace que cada enfrentamiento, aunque parezca similar a títulos anteriores, se sienta distinto y más calculado. Y las criaturas ya no son zombies de manual. Las nuevas versiones exhiben comportamientos más impredecibles y hasta retienen algunos instintos humanos, lo que obliga al jugador a observar y a reaccionar antes que simplemente disparar sin pensar. Uno de los aspectos más discutidos últimamente es la elección de perspectiva. Requiem permitirá cambiar entre primera y tercera persona cuando quieras, no como un simple bonus, sino como una herramienta para modular el miedo.
Capcom explicó que esta decisión no se tomó a la ligera, no solo aporta comodidad, sino que permite controlar la presencia del terror en cada escena. Esto convierte a Resident Evil Requiem en una especie de experimento jugable que fusiona lo mejor del pasado con ideas frescas, acción táctica, confrontaciones tensas, decisiones sobre cuándo enfrentarte o huir y un sentido constante de vulnerabilidad reforzado por mecánicas y enemigos más vivos que nunca. Resident Evil Code Veronica. ¿Llegará el remake esta vez? Después de años de pedidos de la comunidad, el remake de Resident Evil Code Veronica está más presente que nunca en las conversaciones internas de Capcom y entre filtradores confiables como por ejemplo Dust Golem. No es solo un deseo, hay múltiples señales consistentes que apuntan a que el título podría ser el próximo remake anunciado oficialmente por la compañía, especialmente en el contexto del reciente aniversario de la saga. Aunque aún no hay confirmación oficial, la insistencia de estas filtraciones, que incluyen insiders reputados, sugiere que Capcom podría estar preparando su siguiente gran movimiento en esa dirección. Por supuesto, dime qué piensas de todo esto abajo. Pero eso no es todo. Resident Evil 5 Remake, el rumor que todavía no toma forma. A diferencia de Code Veronica, todo lo que rodea a un posible Resident Evil 5 Remake se mueve más en el terreno del ruido que en el de las señales reales. Comentarios aislados y declaraciones fuera de contexto han sido interpretados como pistas, alimentando expectativas que hasta ahora no cuentan con un respaldo sólido. Las fuentes más confiables coinciden en un punto clave. Resident Evil 5 no figura como una prioridad inmediata dentro de los planes de Capcom, y esto no implica que el proyecto esté descartado, sino que la compañía parece estar aplicando un filtro mucho más selectivo a la hora de decidir qué títulos merecen ser revisados primero y bajo qué condiciones. Por ahora, Resident Evil 5 queda fuera del foco principal, pero si quieres entender mejor hacia dónde podría dirigirse la saga y cuáles son nuestras predicciones basadas en las pruebas que hemos analizado en el canal, te dejamos un vídeo recomendado aquí arriba, además del enlace en la descripción y en las pantallas finales. Si eres fan de Resident Evil, no te lo pierdas. Para terminar, la estrategia que puede definir una década. Resident Evil Requiem no es solo otro juego en la saga, es un punto de inflexión donde Capcom demuestra que la jugabilidad puede ser el verdadero narrador de una historia, más allá de los personajes o el lore. La manera en que Leon y Grace funcionan como polos opuestos pero complementarios no solo remezcla expectativas, sino que redefine el ritmo emocional del juego. Y mientras el remake de Code Veronica toma fuerza como posibilidad real, Resident Evil 5 aprende a esperar su turno, dejándonos una lección clara. Capcom ya no apuesta por cantidad de proyectos, sino por la calidad, coherencia y significado de cada uno. Si quieres entender no solo qué está anunciado, sino por qué importa, esta etapa de Resident Evil es, sin duda, la más interesante desde hace años. Y aquí en Right Speed vamos a diseccionar cada pieza a medida que se confirme o se desmienta. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Right Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.